has sentido alguna vez atrapado en un ciclo de culpa y sufrimiento sin saber cómo liberarte? No te preocupes, en Filosofía para Caballeros, estamos aquí para ofrecerte una guía hacia el bienestar emocional y espiritual. En este video, exploraremos 5 enseñanzas del budismo que pueden ayudarte a manejar la culpa y el sufrimiento. Desde la aceptación del dolor hasta el poder del perdón, estas enseñanzas te ofrecerán herramientas prácticas para encontrar la paz interior. ¿Listo para comenzar tu viaje hacia una vida más plena y consciente? Entonces acompáñanos en este recorrido en Filosofía para Caballeros. Vamos juntos a explorar el camino hacia el bienestar emocional y espiritual. El budismo, una antigua filosofía de vida originada en el subcontinente indio, nos ofrece una perspectiva única sobre el sufrimiento humano y el camino hacia la liberación. En su núcleo, el budismo nos enseña que el sufrimiento es una parte inevitable de la existencia humana, pero también nos ofrece un camino para trascenderlo y encontrar la verdadera paz interior. Nos enorgullece presentarte 5 enseñanzas fundamentales del budismo que pueden ayudarte a manejar el sufrimiento y la culpa en tu vida diaria. Estas enseñanzas han sido transmitidas a lo largo de los siglos y siguen siendo relevantes en el mundo moderno. Desde la aceptación del sufrimiento hasta el poder del perdón, cada una de estas enseñanzas ofrece una perspectiva única y práctica sobre cómo encontrar la paz interior y la realización personal. Te alentamos a escuchar atentamente estas enseñanzas y a considerar cómo pueden aplicarse a tu propia vida. Cada enseñanza es una invitación a la reflexión y a la acción, una oportunidad para cultivar la compasión, la sabiduría y la autenticidad en tu jornada personal. Las enseñanzas del budismo están aquí para guiarte en tu camino hacia una vida más plena y consciente. La primera enseñanza del budismo nos invita a enfrentar de frente una verdad inevitable. El sufrimiento es una parte inherente de la experiencia humana. En lugar de resistirnos a él, el budismo nos enseña a aceptar el sufrimiento como parte de nuestra realidad. En la vida, todos enfrentamos dificultades y adversidades. El dolor, la pérdida y la enfermedad son inevitables. Pero lo que realmente importa es cómo respondemos a estas situaciones. Buda. Lo que nos quiere decir con esto, analizando desde mi punto de vista, es que aprender a aceptar el sufrimiento no significa resignarse a él o rendirse ante él. Más bien, se trata de reconocer su presencia sin juzgar ni resistir. Al aceptar el sufrimiento, podemos encontrar una mayor paz interior y claridad mental para enfrentarlo. La aceptación del sufrimiento nos libera del ciclo interminable de resistencia y lucha. Nos permite vivir en el momento presente y encontrar significado incluso en medio de la dificultad. Al enfrentar el dolor con compasión y aceptación, podemos encontrar una mayor conexión con nosotros mismos y con los demás. En Filosofía para Caballeros, creemos en el poder de la aceptación para transformar nuestras vidas. Acepta el sufrimiento como parte de tu viaje y descubre la paz y la plenitud que aguardan en cada momento presente. Renuncia al deseo. La segunda enseñanza del budismo nos invita a reflexionar sobre el papel del deseo en nuestras vidas. Según el budismo, el sufrimiento surge del deseo insaciable e incontrolado. La clave para liberarnos del sufrimiento radica en aprender a renunciar al deseo. En palabras del Buda Gautama, el deseo es la raíz de todo mal. Esta enseñanza nos recuerda que la insatisfacción y el sufrimiento son el resultado de nuestra búsqueda constante de placer y satisfacción en el mundo exterior. La renuncia al deseo no implica negar nuestras necesidades básicas o reprimir nuestros deseos legítimos. Más bien, se trata de liberarnos de la dependencia emocional y del apego excesivo a las cosas materiales y experiencias transitorias. Esta frase reconocida del Buda Gautama resume la esencia de la enseñanza sobre la renuncia al deseo. Nos recuerda que la búsqueda constante de satisfacción externa solo nos lleva al ciclo interminable de insatisfacción y sufrimiento. Al renunciar al deseo, cultivamos la gratitud por lo que tenemos en lugar de enfocarnos en lo que nos falta.
Nos liberamos del constante anhelo de más y encontramos una mayor satisfacción en el momento presente. Al liberarnos de la búsqueda implacable de placer y satisfacción externa, encontramos la verdadera felicidad que reside dentro de nosotros mismos. Discernimiento justo. La tercera enseñanza del budismo nos invita a cultivar el discernimiento justo, una cualidad que nos permite ver la realidad con claridad y comprensión. Esta enseñanza nos anima a examinar nuestras percepciones y juicios con atención plena y compasión. El discernimiento justo nos lleva más allá de las apariencias superficiales y nos ayuda a comprender la verdadera naturaleza de las cosas. Como dijo el Buda Gautama, no juzgues, para que no seas juzgado. Esta poderosa frase nos recuerda la importancia de la compasión y la no juicio en nuestro discernimiento. Al abstenernos de juzgar precipitadamente, podemos abrirnos a una comprensión más profunda y compasiva de la realidad. El discernimiento justo nos ayuda a ver más allá de nuestras propias perspectivas y a considerar las experiencias y puntos de vista de los demás. Nos permite cultivar la empatía y la comprensión mutua en nuestras relaciones interpersonales. Al cultivar el discernimiento justo, aprendemos a discernir entre lo que es beneficioso y lo que es perjudicial para nuestro crecimiento espiritual y el de los demás. Nos guía hacia elecciones más sabias y compasivas en nuestra vida diaria. Propósitos nobles. La cuarta enseñanza del budismo nos invita a forjar propósitos nobles en nuestras vidas. Estos propósitos nos guían hacia una existencia más significativa y altruista, en armonía con los principios budistas de compasión y sabiduría. Como dijo el Buda Gautama, sigue el camino de la verdad, no sigas el camino del mal. Cultivar propósitos nobles es esencial para vivir una vida alineada con la compasión y la sabiduría. Esta frase del Buda Gautama nos recuerda la importancia de elegir intencionalmente el camino del bien en nuestras vidas. Al cultivar propósitos nobles, aspiramos a contribuir positivamente al mundo y a nuestro propio crecimiento espiritual. Los propósitos nobles pueden tomar muchas formas, desde cultivar la compasión y la benevolencia hasta buscar el conocimiento y la sabiduría. Lo importante es que estos propósitos estén alineados con los principios budistas de no dañar, cultivar la bondad y buscar la verdad. Al cultivar propósitos nobles, encontramos un mayor sentido de significado y propósito en nuestras vidas. Nos inspira a trascender nuestros propios intereses y a trabajar por el bienestar de todos los seres sintientes. Al alinearnos con los principios budistas de compasión y sabiduría, podemos contribuir a un mundo más amoroso y compasivo para todos. Perdón y compasión. La quinta enseñanza del budismo nos invita a cultivar el perdón y la compasión en nuestras vidas. Estas cualidades nos permiten liberarnos del sufrimiento causado por el resentimiento y la ira, y nos acercan a la paz interior y la armonía con los demás. El odio nunca disminuye con el odio. El odio disminuye con el amor. Cultivar el perdón y la compasión es esencial para liberarnos del ciclo de sufrimiento y encontrar la verdadera paz interior. Esta frase del Buda Gautama nos recuerda la importancia de superar el ciclo de la aversión y el resentimiento mediante el cultivo del amor y la compasión. El perdón nos libera del peso del pasado y nos permite abrirnos a la conexión y la sanación. El perdón no significa olvidar o justificar las acciones dañinas de los demás, sino liberarnos del control que esas acciones tienen sobre nosotros. Al perdonar, elegimos liberarnos del sufrimiento y encontrar una mayor paz interior. La compasión, por otro lado, nos permite conectarnos con el sufrimiento de los demás y responder con amor y empatía. Al cultivar la compasión, podemos transformar nuestras relaciones y contribuir a un mundo más amoroso y compasivo. Al practicar estas cualidades, abrimos nuestro corazón a la curación y la conexión con los demás, encontrando así una mayor paz y armonía en nuestras vidas. En resumen, las enseñanzas del budismo ofrecen valiosos insights sobre cómo manejar el sufrimiento y la culpa en nuestras vidas. Desde la aceptación del sufrimiento hasta la cultivación del perdón y la compasión, estas enseñanzas nos brindan herramientas poderosas para encontrar la paz interior y la armonía con el mundo que nos rodea.
Al aceptar el sufrimiento como parte inevitable de la vida, renunciar al deseo desenfrenado, cultivar el discernimiento justo, forjar propósitos nobles y practicar el perdón y la compasión, podemos liberarnos del ciclo de sufrimiento y encontrar una mayor paz y plenitud en nuestras vidas. Te invito a explorar estas enseñanzas más profundamente y a aplicarlas en tu propia vida. Permítele al budismo ser una guía práctica para cultivar una mayor comprensión, compasión y amor tanto hacia ti mismo como hacia los demás. Si disfrutaste este video y deseas explorar más temas relacionados con el crecimiento personal, la espiritualidad y la filosofía, te invito a suscribirte a nuestro canal Filosofía para Caballeros. No te pierdas nuestros próximos videos donde exploramos más enseñanzas inspiradoras y prácticas para vivir una vida más plena y significativa. Gracias por tu apoyo y por ser parte de nuestra comunidad. Juntos, podemos aprender, crecer y cultivar una vida más consciente y plena. Nos vemos en el próximo video.